Muy bien, muchachos, bienvenidos a esta primera clase digital y para eso vamos a poder recordar un poco lo último que alcanzamos a ver respecto a la evolución de los diversos modelos atómicos. La asignatura de Ciencias Naturales, profesor Claudio Jones, y esta es la primera unidad de Química que recibe el nombre de Estructura y Comportamiento de la Materia. El objetivo va a ser reconocer la estructura y evolución de modelos atómicos. Reconocer estructura y evolución de los modelos atómicos. Perfecto. Si nos vamos primero, antes de que se desarrollaran estos modelos, existieron ciertos científicos que solamente se enfocaban a poder comentar, poder eh, tratar de explicar el origen y el comportamiento de la materia a través de conceptos. Y así, en el siglo IV antes de Cristo, el fundador de la escuela atomista, Demócrito, va a hablar por primera vez sobre el concepto de átomo y se refería a él como aquellos objetos que son indivisibles y que se van a distinguir por forma, tamaño, orden y posición. Los átomos pueden ensamblarse aunque nunca fusionarse. Por lo tanto, fíjense que ya incluso hace un montón de tiempo atrás, siglos atrás, ya se podría ya conocer la estructura de las moléculas que actualmente nosotros conocemos, pero claro, era un poco complejo poder identificarlo empíricamente, por lo tanto solamente se hablaba de un ámbito conceptual. Y también ya en ese tiempo se podía hacer una diferenciación entre el átomo que iba a componer el alma y el átomo del cuerpo. Pero lo que nos convoca es ahora hablar de los modelos. ¿Pero qué es un modelo en ciencia? Un modelo es una representación de una unidad o una estructura basado en el desarrollo de una investigación empírica, o sea, científicamente comprobada, que está basada a través de una metodología científica y sus representaciones pueden ser esquemáticas en base a postulados, matemáticas, fórmulas, etc. Luego de hablar de manera conceptual Demócrito, nosotros sabemos que también hubo un tiempo en donde los alquimistas ya favorecieron bastante en el descubrimiento de algunos minerales y algunos materiales que se utilizaban principalmente en la construcción de armamento para la guerra, pero ya esos personajes, los alquimistas y algunos científicos como Tales de Mileto que proponía em, que la materia se iba a formar producto de esta combinación de los cuatro elementos esenciales, la tierra, el fuego, el agua y el aire. Pero claro, vamos a dejarlo en esta clase un poquito de lado porque nos vamos a enfocar a lo que empíricamente se puede comprobar, ya que queremos eh, eh, fijarnos en investigación científica. Es por ello que en el año 1808, y vamos a comenzar ya con la primera persona que va a comenzar a, más que enunciar de manera conceptual relacionado a la formación de los modelos atómicos, es que este eh, científico, John Dalton, conocido también como el padre de la teoría atómica molecular, buscó o trató de buscar explicaciones, leyes para poder experimentar y comprobar la estructura atómica. Por lo tanto, al padre de la teoría atómica, que también tiene una particularidad, él estudió una de las primeras personas en las que empezó a estudiar su enfermedad, que de hecho viene su nombre, que es el daltonismo. John Dalton fue una de las primeras personas en estudiar la enfermedad, ya que él padecía también de daltonismo, entonces eh, se preocupó de poder explicar también cómo podía médicamente poder explicar esa discapacidad de la imagen, de las córneas visuales, poder cambiar, modificar colores cromáticos. Em, bueno, ¿cuáles fueron las leyes que utilizó el modelo atómico de Dalton? Principalmente la de Boyle y la de Charles, realizado a las características que tienen los gases en el comportamiento de la relación de el volumen, temperatura y presión, la ley de conservación de las masas,
la ley de la composición y composición constante y la ley de las proporciones múltiples o de Dalton. ¿En qué consistía? ¿En qué consistían estos postulados de la teoría atómica de Dalton? Principalmente en que los elementos van a estar formados por partículas muy pequeñas llamados átomos, que son indivisibles e indestructibles, que todos los átomos de un elemento tienen la misma masa atómica y que estos átomos se combinan en relaciones sencillas para formar compuestos. Los cuerpos compuestos están formados por átomos diferentes, las cuales sus propiedades del compuesto van a depender del número y de la clase de átomos y cantidad de átomos que tenga. ¿Cómo se iba a representar esta combinación de los átomos de hidrógeno y oxígeno para formar la molécula de agua? Que ya en esos entonces es reconocida la molécula del agua. Entonces, ellos mencionaban que existían ciertas partículas que tenían ciertas características propias, partículas de oxígeno formadas por átomos de oxígeno y partículas de hidrógeno que tenían menor tamaño porque tenían menor masa, ya lo hablábamos en la partícula anterior, que estaban relacionados por átomos, tienen la misma masa, pero están en combinaciones más sencillas para poder formar compuestos. Estas combinaciones sencillas corresponden a la combinación del oxígeno, de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno para formar la molécula de H2O de agua. Entonces, Dalton dijo, ok, para poder explicar esto yo necesito representar un modelo. Y ese modelo fue el que utilizó una esfera en la cual a esa esfera se iban a generar átomos. Por ejemplo, átomos de hidrógeno, de oxígeno y de bromo. Todos representados por una esfera completa. Los aportes de este modelo, fueron que, claro, fue el primer intento de poder comprender la constitución básica de la materia, por lo tanto es el que le da el puntapié inicial a esta explicación y esquematización de la materia, particularmente de los modelos atómicos. Por lo tanto, junto con eso, la importancia de Dalton en la evolución de los modelos es muy trascendental. Además de eso, también confirma las leyes teóricas planteadas previamente, o sea, él a través de estas leyes hipotéticas pudo comprobar que la materia va a estar formada, que la materia tiene cierta estructura. Y nace la escala química de la masa atómica, ya que él asignó el átomo de hidrógeno un peso de 1 y el peso atómico del oxígeno resulta 16. Por lo tanto, él lo que le va a entregar es que cada elemento va a tener cierta cantidad de masa en su interior. Si nosotros nos fijamos en nuestra tabla periódica, que luego abajito de esto aparecen los links en donde usted puede jugar con una tabla periódica dinámica. Así se fija en el número másico de el oxígeno, claro, resulta ser 16. Por lo tanto, ya en esa época Dalton podía darle cierto ordenamiento a la tabla periódica en base a la masa atómica de los elementos químicos. Finalmente, otro aporte fue que Dalton permitió la creación de la química como ciencia exacta y matemática, y además supuso que la fórmula del agua era H2O. Vuelvo a repetir, dentro de la diferenciación que nosotros podemos mencionar ahora en esa época era sumamente difícil poder comprobarlo, entonces por eso que se supuso la fórmula. Así como tuvo grandes aciertos, este modelo también presentó algunas limitaciones. Primero, que la ley de Lavoisier no es totalmente cierta, en que decía que la masa se mantiene constante en cualquier reacción química, y se descubrió que no estaban tan en lo cierto, debido a que principalmente en cualquier intercambio de energía o producción de ella supone cierta pérdida de masa, según la ecuación de Einstein, en donde energía es igual a la masa multiplicada por centímetros cúbicos. La idea de Dalton de que los átomos, otra limitación del modelo es que Dalton pensaba que los átomos de cada elemento son todos iguales, pues la mayor parte de los elementos están formados por isótopos, cosa que Dalton desconocía en esa época, y que van a variar en su número másico. Y además es que no explica la naturaleza eléctrica de la materia, entendiendo de que la materia tiene cierta carga eléctrica, que ya en la evolución de los modelos lo vamos a ver, y el porqué de los cuerpos se atraen o se repelen. Aún él no tenía la capacidad con su modelo de poder explicarlo. La teoría,
la teoría atómica también tenía la limitación de que esta ley de Lavoisier no es totalmente cierta, ya lo habíamos comentado. Y finalmente que esto no define el tipo del concepto de enlace químico, que es lo que nosotros, es la materia que se nos viene pronto para poder explicar cómo se van a formar estos compuestos mediante los diferentes tipos de enlace. Ok, evolutivamente se presenta la teoría atómica de Joseph John Thomson entre el año 1856 y 1940, a través del experimento de los tubos de los rayos catódicos, en los cuales estudia el comportamiento de los gases mediante este experimento en donde va a bombardear con rayos catódicos una partícula fluorescente, y él puede, mediante este experimento, poder descubrir que estos rayos estaban formados por partículas cargadas negativamente, hoy en día llamadas electrones, las que determinó la relación entre su carga y la masa. En 1906, en particular en ese año, le he concedido el premio Nobel por los trabajos y los estudios que realizó Joseph Thomson. Millikan fue un científico que aportó en su experimento, no tiene la misma importancia, la misma relevancia que Joseph Thomson, pero su experimento o el aporte que le generó es muy importante, debido a que él calculó experimentalmente el valor de la carga eléctrica negativa, o sea, cuánto equivalía esa carga eléctrica, y lo hizo a través de un experimento de gotas de aceite entre las placas de un condensador, que ya en una clase futura, muchachos, lo vamos a tener que trabajar, porque es importante para poder entender luego la configuración electrónica y principalmente características eléctricas de los elementos químicos. Pero bueno, Millikan es un aporte para el modelo de Joseph Thomson. De pronto se nos viene un trabajo en donde va a ser importante también incorporar, ustedes van a tener que investigar y incorporar también los aportes de estos científicos. Y claro, no tienen como un primer lugar como Joseph Thomson en este caso, pero sí aportan en la evolución del modelo. Y ahí tenemos el experimento de los rayos catódicos, que va a hacer y va a confirmar ya un primer modelo no conceptual como lo refería Dalton, sino que ya va a considerar el átomo como una gran esfera con carga eléctrica positiva, en la cual se le van a distribuir la cantidad de pequeñas partículas con carga negativa llamadas electrones. A este modelo se le conoce con el nombre de budín de pasas. ¿Cuáles fueron los aportes de este modelo? Primero, descubre la primera partícula subatómica, el electrón, con carga negativa. Y él lo descubre, recuerden, que es porque las partículas que son bombardeadas en ese rayo catódico es porque se desvían hacia el extremo con carga negativa. Entonces podían identificar que esa partícula tenía ese tipo de carga. Determina la relación de carga-masa del electrón y intuye la presencia de otra partícula subatómica. O sea, aquí no lo descubre, pero sí él sabe que existe. Aún no se le asigna ese nombre. Luego, evolutivamente, vamos a tener el modelo atómico de Ernest Rutherford, el cual va a tomar las investigaciones de Geiger y Madsen sobre la dispersión de las partículas alfa, o sea, va a tomar este modelo, este experimento, y lo va a mejorar para poder realizar entre el año 1909 y 1911 el experimento de el bombardeo de la lámina de oro con una partícula alfa radiactiva. ¿Y en qué consistía esta experimentación? Consistía en que él ponía una partícula alfa, que lo podemos ver aquí abajito, una partícula alfa y beta, y que atravesaran esta partícula del átomo, y lo que se generaba era que, producto de esta desviación, que unas partículas tenían la capacidad de atravesar la lámina de oro, otras partículas que iban a chocar y se iban a devolver, y otras que no podían pasar y se iban a desviar de esa lámina. Por lo tanto, utilizando esa experimentación, ellos pudieron, utilizando el experimento del bombardeo de la lámina de oro, Ernest Rutherford va a tener los siguientes resultados. La mayoría de las rayas alfa atravesaban la lámina sin desviarse, porque igual que en el caso de la reja, la mayor parte del espacio de un átomo es espacio vacío. O sea,
La partícula tenía la capacidad de poder no atravesar un átomo porque entre átomo y átomo hay mucho espacio vacío. Algunos rayos se iban a desviar porque pasaban muy cerca del centro, donde existe mayor cantidad de masa, con carga eléctrica del mismo tipo que los rayos alfa, o sea, con carga positiva, que ahí podemos ya hacer alusión a los protones, y muy pocos rebotaban porque chocaban frontalmente contra esos que tenían carga positiva. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las conclusiones a cuál llegó con este experimento? Primero, que el átomo está constituido por un núcleo central y que posee carga positiva, o sea, que existe un núcleo que tiene una carga eléctrica positiva. En el núcleo se concentra gran parte de la masa del átomo. Toda la masa atómica que se había ordenado anteriormente para darle cierto ordenamiento y disposición en la tabla periódica, él lo puede comprobar con su experimento de el bombardeo de la lámina de oro. Además, los electrones giran en torno al núcleo del átomo y no se encontraban adheridos a una esfera compacta como lo mencionaba el modelo atómico anterior. Y además que existe un gran espacio vacío entre el núcleo y la corteza. O sea, entre este núcleo y las primeras órbitas del modelo existe un gran espacio vacío. El modelo de Ernest Rutherford es conocido como el modelo planetario, porque asimila al sistema solar de los planetas. ¿Cuáles fueron los aportes del modelo de Rutherford? Luego de las investigaciones de Rutherford, se pudo manifestar que la carga del núcleo era exactamente el número atómico multiplicado por la carga de electrones. Además, este núcleo recibió el nombre de protón y se pensó que era una partícula presente en los núcleos de todos los átomos. Además, confirma la existencia del electrón y determina su ubicación en el átomo, dejándolo muy lejos del centro del núcleo, sino que ya en órbitas, y que entre el núcleo y la órbita hay espacio. Y intuye la presencia del neutrón, al igual que el modelo anterior, solamente se intuye, no se puede comprobar, se sabe que existe, pero no se sabe aún su característica eh, como partícula subatómica. Al igual que los otros modelos, también tuvo deficiencias, y dentro de las deficiencias de este modelo, la teoría electromagnética de Maxwell, y al ser un electrón una partícula cargada de movimiento, debe emitir radiación constante. Por lo tanto, aquí se sigue comprobando que el electrón está constantemente, producto de su movimiento, perdiendo energía. Además, esto debe hacer que disminuya el radio de su órbita, o sea que a medida que va girando y teniendo movimiento, se va disminuyendo este espacio entre la masa y la órbita, y el electrón terminará en algún momento por caer cerca del núcleo. El átomo sería inestable, por lo tanto no podría simplificar el problema planteado para un electrón, ya que este átomo se destruiría producto de la fuerza electroestática. ¿Sí? Este átomo, este electrón quedaría dentro del núcleo y el átomo quedaría inestable. Posterior a eso vino ya la aplicación y los aportes de Niels Bohr, que basándose en las teorías claramente de su antepasado de Rutherford, en el año 1913 va a publicar su modelo atómico, introduciendo la teoría de las órbitas cuantificadas, o sea, órbitas con cantidad de nivel, que en la teoría mecánica cuántica consiste en las características que en torno al núcleo atómico, el número de electrones en cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. Por lo tanto, con el modelo atómico es que se van a generar la estructura atómica. Aquí Niels Bohr le va a dar estructura al átomo, entendiendo que existe un núcleo y órbitas. ¿Qué fue lo que utilizó Niels Bohr para poder dar una explicación a esto? Su experimento se llama espectro atómico, y lo que busca es que mediante la radiación electromagnética puedan generar cierto valor de longitud de la onda. ¿Qué quiere decir eso? Que en relación, y eso es lo que nosotros podemos ver en los rayos láser, que tienen diferentes colores, y eso es producto de que a medida que se va generando la radiación, la longitud de onda va a ir cambiando. Aquí hay un claro ejemplo de eso. El espectro consiste en que un conjunto de líneas paralelas que corresponde a cada una a una longitud de onda, y podemos analizar la radiación que absorbe el elemento. Si ustedes se fijan, hay un espectro de absorción
o de radiación que se emite en un espectro de luz y de colores. Y consistía el experimento en lo siguiente. Se generaba una radiación que iba a atravesar cierto gas. Este gas iba a absorber parte del espectro de luz de la radiación y el resultado va a ser producto de la absorción, donde aquí van a generarse bandas de espectro lumínico, ¿sí? En donde aquí eh, las bandas que eran absorbidas en este gas iban a tomar líneas negras. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que él va a comprobar? Y ahí se puede ver, a medida que este gas aumenta su estado de excitación, su fuerza, su energía cinética dentro de la composición molecular, hace que se vaya emitiendo mayor radiación, pero solo emiten en ciertas longitudes de onda, en su espectro de emisión característico de cada sustancia. Y fíjense que cuando el gas absorbe, aumenta la prolongación de ondas de color y disminuye las de absorción. Cuando emite, absorbe mayor cantidad y disminuye la absorción de luz. Seguramente eso les va a generar un poquito de enredo, pero a medida que vamos viendo este modelo, usted le va a quedar más claro. Primero, ¿cuáles son las características de este modelo? Que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas con niveles. Y cuando giran, no emiten ni absorben energía, es decir, se ubican en un estado estacionario o energía cuantificada. Pero no se pueden precipitar sobre el núcleo. Y cuando un electrón absorbe energía, salta de un nivel de menor energía a otro de mayor, emitiendo un espectro de absorción, o sea, capturando energía. Cuando un electrón salta de un nivel de mayor a otro de menor energía, emite un fotón detectado a través de un espectro de emisión cuando se genera eso. Entonces, fíjense, un electrón absorbe energía, absorción. Ahí hay absorción de energía y permite que podamos ver un espectro de luz de color. Y estas líneas negritas representan a la absorción. Y cuando se genera una emisión de energía, es producto que un electrón salta de un nivel mayor a otro de menor energía, emitiendo un fotón en la emisión de energía. Dicho eso, nosotros podemos representar el modelo atómico a través de un análisis energético, en donde si ustedes se fijan, cuando el electrón salta de un nivel inferior a un nivel mayor, existe dentro de ese espectro una absorción de energía para poder saltar. Esto quiere decir que para que el electrón tenga la capacidad de saltar del primer nivel energético al segundo nivel energético, requiere de absorber energía. Y en el caso contrario, cuando el electrón necesita bajar de un nivel energético a otro para transformar el átomo, hay una emisión de energía, se emite energía. Así como los otros modelos también presentaron deficiencia, el modelo de Niels Bohr también lo produjo. El modelo se aplica solo para el átomo de hidrógeno. No es posible explicar el modelo y el comportamiento para átomos que poseen más de un electrón. Se le considera como el padre de la mecánica cuántica y propulsor del modelo mecánico cuántico actual. Ok, aquí vamos a salirnos un poquito de la presentación y los quiero llevar a esos links. Estos links, el primero es de una tabla periódica dinámica en el cual usted puede solamente marcar, ahí está el link, usted solamente puede marcar y le van a aparecer todas las características necesarias de el periodo en que se encuentra, el grupo en que se encuentra el elemento, el nombre, la simbología, configuración electrónica, número atómico, número másico, tipo de elemento, si representa metal, o no metal, todas las características de los elementos químicos. Y la otra es esto, y que es un juego en donde yo puedo formar elementos.
átomos. ¿Sí? Ahí tengo un átomo neutro de litio. Y esto les va a ayudar, fíjense, a hacer iones. Si tengo 3 protones en el núcleo y retiro un electrón, me queda en un ion de litio. Pero si en este caso yo agrego otro electrón, un ion negativo. Además, en la parte superior tenemos la imagen de la tabla periódica, alguna información respecto a la carga eléctrica, en donde podemos identificar que tiene 4 electrones y 3 protones, y también el número másico que tiene, en este caso, litio. Estas dos necesito como actividad dentro de esta clase que usted realice 5 átomos neutros, los que ustedes quieran, eligiendo cualquiera de todo esto, 5 átomos neutros, y luego que los transforme a ion y a ion negativo, anión y cation. ¿Sí? Esa es la actividad, realizar con esta plataforma diferentes átomos neutros e iones. Nos volvemos a nuestra presentación porque ahora vamos a ver el modelo mecánico cuántico, ¿ya? En el cual se generó entre el año 1924 y 1927. El modelo es el resultado de múltiples investigaciones científicas entre todos los científicos anteriores y principalmente el de Niels Bohr. Y tiene como característica este modelo que es rígido por el principio de incertidumbre, o sea, se rige principalmente por el principio de incertidumbre que plantea que es imposible determinar una posición y la velocidad exacta del electrón. Por lo tanto, todos los electrones se ubican en niveles de probabilidad denominados orbitales. El electrón tiene un doble comportamiento, una dualidad de onda y como partícula. Y el modelo es esencialmente un modelo matemático y la ubicación de las partículas subatómicas lo podemos representar en el siguiente. Y aquí está lo que nosotros estábamos trabajando y que se relaciona y se vincula con la configuración electrónica. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y los orbitales dentro de una estructura nuclear. Los aportes de este modelo es que a la fecha el aporte ha sido inmenso a través de la ingeniería en el desarrollo de nuevos materiales, en medicina de instrumentos y fármacos, a través de la electrónica del transmisor al chip, y como conocimiento universal las predicciones en el movimiento de las partículas en el universo, y esto sirve para poder explicar el inicio del universo en el Big Bang. Las actividades, le van a poner pausa ahí para copiarlas en el cuaderno, y lo que yo busco es que por algún concepto, idea o algún elemento del diseño experimental, usted ponga ahí al ladito en qué modelo consiste. Como actividad 2, dibujar y representar y ordenar, importante, ordenar cada modelo atómico. No están ordenados por cronología, así que necesito que, si los pueden dibujar, idealmente recortar y volver a ordenar como corresponde la cronología de la evolución de los modelos atómicos. Tercera actividad, necesito que solamente respondan, no escriban la pregunta, solamente respondan la respuesta, que la vamos a utilizar para la siguiente clase. Le van poniendo pausa si es necesario, muchachos. Perfecto. Con eso terminamos, chicos. Estén atentos a la plataforma. Un abrazo, cuídense.